ser para el transgresor y al ladrón sin valor. Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. A todos quienes, por alguna razón, están escuchando este podcast, este audio, que tiene la más modesta de las pretensiones, ser una contribución al acervo cultural y teológico de quienes eventualmente nos escuchen. El pueblo cristiano, sin lugar a dudas, son quienes consumimos este tipo de contenidos y que son importantes para cada uno de nosotros. Hemos estado mirando algunos textos de John Stott, las partes introductorias, con el fin un poco de conocer su obra, ministro anglicano, un intelectual inexcusable, y que sin lugar a dudas que su gran cantidad de libros, de reflexiones, han sido un aporte al desarrollo teológico de Europa, Estados Unidos y ciertamente América también. Hoy tengo delante de mí el hermoso libro Creer es también pensar, la importancia de la mente en la vida del cristiano. Este es un texto que se escribió el año 1972 y que evidentemente ha tenido reediciones a partir de esa edición original del año 1972, y nos plantea lo que sin lugar a dudas es una cuestión muy atingente al mundo evangélico hoy día. El ser cristianos anula nuestra capacidad de juicio crítico. El ser creyente nos invita a mantenernos en un estado de ignorancia respecto a aquellas temáticas que no necesariamente responden a cuestiones de orden espiritual o bíblicas. Lo cierto, hermanos amados, es que se hace necesario un llamado de atención y demostrar también a través de la Escritura que la fe y la razón no se oponen en absoluto. De hecho, el uso de la razón pública como un bien colectivo es susceptible de ser utilizada en la dinámica de la sociedad, de discutir, de aportar, de extraer ideas, de hacer inferencias y de confrontar también estas ideas. Y nosotros estamos también en esta vorágine intelectual de este tiempo, y particularmente nuestro país, Chile, que está debatiendo algunas cuestiones de orden trascendental en lo que va a implicar la conformación del Estado en Chile. Me refiero particularmente a la redacción de una nueva Constitución. La pregunta en la parte introductoria de este libro, Creer es también pensar, la importancia de la mente en la vida del cristiano, parte con un análisis y cita John Stott Romanos 10:2. De paso tengo que señalar que no vamos a agotar el texto es extenso. Stott escribía de forma muy ampulosa, es decir, con harto contenido,
y contenido consistente, no son palabras lanzadas al viento. Sin lugar a dudas tienen una temática definida, una estructura conceptual y me atrevería a decir un tremendo aporte cultural. Pero bueno, la fe y la razón no se oponen en la primera aseveración, la afirmación que hace John Stott. El apóstol Pablo decía o escribía en Romanos 10:2, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Muchos, señala Stott, tienen celo sin conocimiento, entusiasmo sin instrucción. Es bueno el entusiasmo, sin lugar a dudas, pero Dios quiere ambas cosas. Entusiasmo dirigido por conocimiento y inflamado por el entusiasmo. John Stott señala que escuchó de los labios de John Mackay o Juan Mackay, este misionero que en algún momento se avecindó acá en América, cuando era presidente del seminario de Princeton. John Mackay o Juan Mackay señalaba, abro comillas, la entrega sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. Aun cuando este libro fue escrito el año 1972, creemos que esta opinión, que voy a leer a continuación, es totalmente atingente a lo que ocurre hoy día. Dice John Stott, hoy día predomina el espíritu del antiintelectualismo. El mundo moderno estimula el pragmatismo. La primera pregunta acerca de cualquier idea no ¿es verdad?, sino ¿da resultado? Los jóvenes tienden a ser activistas, sostenedores de una causa. Rara vez averiguan con seriedad si esa causa es un fin digno de preocuparse o si su acción es el mejor medio para lograrlo. Un estudiante australiano estaba en Suecia cuando oyó que había estallado una protesta estudiantil en su universidad. Se retorcía las manos consternado y decía, ojalá estuviera allá, exclamó. Hubiera estado en la lucha. Y pregunta, bueno, ¿cuál es el motivo de la protesta? Señala John Stott a partir de esta experiencia. Ese hombre o ese muchacho tenía entusiasmo, pero en absoluto había conocimiento. Una reflexión al margen necesaria de mencionar. Y tomo como ejemplo lo que pasa acá en Chile, y estoy cierto que muchos de mis hermanos de Latinoamérica estarán de acuerdo conmigo, porque es un fenómeno transversal, de cómo la juventud hoy día ha cerrado fila en torno a temáticas como la no discriminación y la promoción de las ideas de los colectivos homosexuales, LGTQBA, me parece, más hoy día, ya va más o menos por ahí. Antes era solo LGTB. En la medida que se van generando entonces más divisiones respecto a la autopercepción que los sujetos tienen de sí mismos, se van agregando entonces letras a esta sigla. O como mucha juventud hoy día también ha cerrado filas respecto a las demandas sociales, y en Chile particularmente esto ocurrió. Fui testigo presencial de muchos jóvenes que abrazaron la causa revolucionaria, y nos encontramos en las redes sociales con muchos cristianos que han caído en las redes del progresismo liberal y han absorbido las ideas que han devenido de ese discurso, porque hay que decirlo, es un discurso atractivo. O las muchachas en los colegios secundarios, en los liceos, que hacen performance respecto del aborto, no tienen mucha idea de lo que es un aborto. Ejercí la docencia por 20 años en educación, 13 o 12 de los cuales estuve en sala de clases. Pude alternar con los alumnos y comprobar efectivamente que la inconsistencia intelectual da paso a que muchos de ellos caigan cautivos de un discurso reivindicativo, pero inconsistente. Volvemos entonces a lo que nos convoca, el texto de John Stott.
uno de los epígrafes de la introducción de este libro. Dice: el refugio de la ignorancia. Mordecai Richler dijo con franqueza sobre esta cuestión: lo que me asusta de esta generación es la medida en que se refugia en la ignorancia. Si el no saber nada sigue mucho más, no faltará que alguien descubra la rueda. Me hace mucho sentido lo que cita Stott respecto de lo que alguna vez mencionó: vamos a tener que desenvainar la espada para probar que el pasto es verde. Se está afiancando el antiintelectualismo, surge periódicamente para amenazar también a la iglesia cristiana. Muchos creyentes miran con desagrado la teología y la miran con desconfianza. Les han enseñado, los han adiestrado a que el conocimiento es pernicioso y malo. Muchas veces nos encontramos con el discurso de la doctrina divide, pero Cristo nos une. Esa es, sin lugar a dudas, una de las mentiras más coloquiales, pero más satánicas, que se han enquistado en la conciencia colectiva de los evangélicos. No podemos, hermanos, refugiarnos en la ignorancia. Se hace necesario que cada uno de nosotros cada día vayamos adosando con disciplina, con humildad, la palabra del Señor. Señala John Stott: unas décadas atrás podía verse otro ejemplo en el énfasis de algunos cristianos en la acción social y la política. La preocupación de aquellos movimientos no estaba ya en el ecumenismo en sí o en cuestiones de fe y disciplina. La prioridad era alimentar a los hambrientos, alojar a los que carecen de hogar, combatir el racismo, asegurar la justicia para los oprimidos, promover programas de ayuda en naciones en desarrollo y apoyar los movimientos revolucionarios del tercer mundo. Aunque las cuestiones de la violencia y la intervención cristiana en la política sean controversiales, en general, uno debe aceptar que la lucha por el bienestar, la dignidad y la libertad de todos los seres humanos es una empresa cristiana, señala John Stott. No obstante, podríamos decir, señala el escritor, que esta preocupación debía gran parte de su fuerza a la desesperanza de alcanzar un acuerdo ecuménico. El activismo crecía a expensas de la reflexión teológica, una tarea que no puede evitarse si las iglesias del mundo han de ser reformadas y renovadas, no digamos necesariamente unidas, señala nuestro maestro Stott. También echa una mirada al pentecostalismo latinoamericano. Dice John Stott: quiero tomar como ejemplo a los cristianos pentecostales, muchos de los cuales hacen de la experiencia el principal criterio de verdad. La gran premisa del mundo pentecostal, nota a pie de página, no es la doctrina, sino la experiencia. Esto equivale, dice John Stott, a poner nuestra experiencia por encima de la verdad revelada de Dios. Otros dicen creer que Dios da deliberadamente a las personas manifestaciones ininteligibles a fin de pasar por sobre su orgulloso intelecto y así humillarlo. Sin duda, hermanos, Dios humilla el orgullo de los hombres, pero no desprecia la mente que Él mismo ha creado. El ritualismo católico romano, la cuestión experiencial del mundo pentecostal, señala Stott que son vías de escape por las cuales se trata de evitar la responsabilidad que Dios nos ha dado como cristianos de emplear y educar nuestras mentes. El cristianismo, hermanos, si bien es cierto, nace en las calles polvorientas de Israel, se desarrolla en ese periodo de la historia en que mucha gente modesta venía a hacer profesión de fe.
pero no podemos quedarnos ahí como un ejemplo que dirija la agenda intelectual de la Iglesia, porque en el siglo II los filósofos caían rendidos ante el predicamento del cristianismo. Lea por favor el testimonio de Justino Mártir, o la etapa de los apologistas, Cuadrato, Anaxágoras, Arístides, si mal no recuerdo también. Hombres que hacen del conocimiento un arma apologética a fin de defender la fe. Debemos, hermanos, defender la ortodoxia y presentarnos ante el mundo responsables de nuestras convicciones cristianas. Y más aún, el combatir todo intento progresista, todo intento liberal de torcer las verdades del cristianismo y atraerlas a causas que no tienen ningún fundamento bíblico. El conocimiento es tremendamente necesario para hacer frente a las demandas de un mundo que nos está pidiendo cuentas de lo que creemos y de cómo articulamos nuestras creencias respecto de la vida cotidiana. Tenemos que vivir la cruz y ser un testimonio viviente, pero no un cristiano irreflexivo, sino hombres que estén dispuestos a defender la verdad del Evangelio ante otros. Como esos héroes que se levantaron contra Hitler, la iglesia confesante, o aquellos que predicaban detrás de la cortina de hierro. Hemos de llevar el mensaje de Cristo a una sociedad que sin lugar a duda está siendo refundada por el humanismo. Y mientras no nos eduquemos en el ámbito de la teología, en la cultura, en la historia, vamos a perder esta batalla, que sin lugar a dudas es tremendamente vital hoy día. Llamo la atención a cada uno de ustedes y seguiremos viendo la segunda parte de este hermoso libro. Creer también es pensar, la importancia de la mente en la vida del cristiano. Vamos a analizar la primera parte de este libro y estoy cierto que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. ¿Cómo puede ser para el transgresor y al ladrón sin valor? Dices que nuestro juicio es morir por la eternidad en dolor y sin fin. Misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí.